siguiente pregunta que vemos acá trata sobre la Revolución Francesa. Esta pregunta de la UNI es del año 2018 y dice así: la organización política en Francia hacia 1789, año en que se inicia la Revolución Francesa, era monárquica. Las causas sustanciales de la Revolución Francesa fueron a las arbitrariedades y abusos del antiguo régimen y la acción de los filósofos y enciclopedistas. B, el ascenso de Luis XVI al poder y su debilidad de carácter. C, las intrigas palaciegas entre el cardenal Richelieu y la reina María Antonieta. D, el surgimiento del Estado-Nación en Francia. E, la muerte de Luis XVI y la grave crisis financiera. Vamos a responder esta pregunta interesante sobre la Revolución en Francia. La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos notables en la historia, tanto así que para el mundo da inicio a la sociedad actual que conocemos, la edad contemporánea. ¿No? La toma de la Bastilla, 14 de julio, ¿no? Pero queremos saber acá cuáles son las causas sustanciales, ¿no? Y vamos a ir analizando, pues, algunos de esos puntos relacionados a las causas, ¿ya, chicos? Veamos acá, no sé, a ver, ¿cuáles son las causas? Es obvio que las causas son, pues, de diverso tipo, ¿no? Económicas, sociales, políticas. ¿Pero por qué? Descartemos las claves, en primer lugar. A ver, yo empiezo desde abajo. Dice ahí, la E, la muerte de Luis XVI y la grave crisis financiera. O sea, la Revolución Francesa surge por la muerte de Luis XVI, por la grave crisis financiera. Ya, la grave crisis sí, creo que sabemos eso, pero la muerte de Luis XVI, no, no puede ser esa, jovencitos. No, la muerte de Luis XVI ya, desde ahí ya malobra la clave. ¿Correcto? ¿Así, profesor? Así es, chicos. Porque Luis XVI más bien muere en el proceso de la revolución. La revolución empieza en 1789. Luis XVI muere en 1793, en plena guillotina, jovencitos. No puede ser la E, ¿correcto? La D, profesor, la D, el surgimiento del Estado-Nación en Francia. Es cierto que Francia es un Estado-Nación ya, con el absolutismo. A partir del siglo XVIII, Francia consolidó su centralización. Algún rey de Francia, como Luis XIV, dijo, el Estado soy yo. ¿Te das cuenta? El Estado-Nación, la identidad, con todas las características que va a tener Francia. La nobleza, jovencitos, de tipo feudal, fue sometida entre el siglo XVI al siglo XVIII, convirtiéndose en nobleza de corte, nobleza cortesana. Y ahora sí el Estado del rey, centraliza la justicia, hace las leyes, ejecuta las leyes, ¿no? Pero por eso, jovencitos, esa es una de las causas para que se dé la Revolución Francesa, por el surgimiento del Estado-Nación francés. No, más bien la burguesía, los grupos de poder ayudaron a la formación del Estado. No puede ser la D, ¿ya? Fuera eso. Eh, la C, las intrigas palaciegas entre el cardenal Richelieu y la reina María Antonieta. María Antonieta pertenece al proceso, pero Richelieu no. Armand Duplessis de Richelieu, el famoso cardenal, pero él está ubicado, jovencitos, en pleno siglo XVII. Para muchos investigadores en historia, Richelieu es el padre del Estado francés, el que logró, jovencitos, que Luis XIII logre en su reinado la centralización. Richelieu hizo de Francia lo que es hoy, sometió a la nobleza e hizo de Francia, a nivel externo, la primera potencia de Europa. Sí, el prestigio, pero está ubicado en el siglo XVII. ¿Te das cuenta? No corresponde a esta época, porque estamos en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Ya hasta acá malogró la pregunta de la C. Richelieu no tiene que ver entonces acá con ello, ¿no? María Antonieta sí, pero ya con esto está descartando la C también. La B nos dice acá el ascenso Luis XVI al poder y su debilidad de carácter. Una de las causas por el ascenso Luis XVI. Chicos, la Revolución Francesa no empieza por el ascenso Luis XVI. Luis XVI toma el poder, asciende al poder en 1775. ¿Te das cuenta? Y la Revolución Francesa está en 1789. No es por el ascenso. Es más, tenían expectativas en ese entonces, cuando él toma el poder, ¿no? De que les iba a ir bien, pero no les fue bien.
Acordémonos, no puede ser por el ascenso. Su debilidad de carácter, es cierto que Luis XVI no tenía dotes para ser político, le faltaba la astucia, le faltaba lo que de repente en política se llama ser maquiavélico, ser astuto y ser león. Le faltaba ese carácter, ¿correcto? Todo lo bueno que hubiese en Francia son para él, todas las cosas malas que hay en Francia son para él, porque en el absolutismo es así. Pero no es por eso, no es por la debilidad de carácter que se da la revolución, ¿correcto? Descartado eso. Ah, ya. No te queda más que la A. Las arbitrariedades y el abuso del antiguo régimen y la acción de los filósofos e enciclopedistas. Ah, ya, profesor. ¿Sería esa la clave? Así es. El antiguo régimen es todo lo anterior antes de la revolución. Cuando a nivel económico, jovencitos, en Francia, los nobles no pagaban impuestos. Solamente el tercer estado, los sectores populares. ¿Te das cuenta? La nobleza estaba exonerada, era su privilegio. Eran privilegiados la nobleza. Los sectores de la iglesia, el clero, también, el alto clero estaba privilegiado y no pagaba impuestos. Ellos poseían el 70% de las tierras y no pagaban impuestos. En cambio, jovencitos, la mayoría de la población poseía apenas caramba, el 30% de las tierras y ellos son los que pagaban impuestos. ¿Te das cuenta? Y en Francia, una pequeña minoría entonces muy privilegiada. El pueblo pagaba las consecuencias. El pueblo es muy variado. Habían sectores de la alta burguesía, pequeña burguesía, intelectuales, profesionales o artesanos. Los sans-culottes. Los sans-culottes es un peyorativo para decir a la gente pobre de la ciudad, la gente mísera, ¿correcto? Sans-culottes es, en español, los descalzonados, los que no tienen calzones. No es que no tuviesen calzones, simplemente es una forma de decirlo, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de, por ejemplo, decir, en Argentina a la gente pobre, Evita Perón, le llamaba los descamisados, los pobres de Argentina. Bueno, en Francia, los descalzonados eran los pobres de Francia. Y estaban los campesinos, la mayoría de la población. Ellos ayudaron a hacer la revolución. ¿Te das cuenta? Para tumbarse el antiguo régimen en Francia. ¿Ya? La burguesía tenía otro problema también. La burguesía francesa no podía tomar el poder. Para ser ministro tenías que ser conde, duque, marqués o príncipe. Entonces estás excluyendo a la burguesía. Y eso que la burguesía iba a universidades, era profesional, pero no podía ascender más. Esto tenía que cambiar. ¿Y quién hizo cambiar a la burguesía? Pues los ideólogos de la época, los filósofos de ese entonces, los enciclopedistas, ¿no? La enciclopedia se publicó en ese entonces, chicos. ¿Ah? ¿No? En la enciclopedia por primera vez vas a ver, jovencitos, cómo funciona la máquina a vapor, en las láminas, cómo se elabora el vidrio, o de repente la taxonomía de Carlos Linneo, o los trabajos en química de Lavoisier, ¿no? El flogisto, más adelante se va a ir actualizando todo esto, ¿no? El hombre puede progresar, cambiar el mundo, te hace pensar. Ahí hablan los famosos filósofos, Voltaire, cartas sobre los ingleses, donde habla de la monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. O Montesquieu, ¿no? Con su famosa obra El espíritu de las leyes, donde nos habla de la división del Estado en tres poderes. Un poder autónomo que haga las leyes, el poder legislativo. Otro poder que ejecute esas leyes, el poder legislativo. Y otro que administre la justicia. Hasta el día de hoy es base para los estados modernos el trabajo de Montesquieu. O Rousseau, en su famoso contrato social, plantea que el Estado, jovencitos, en realidad no es el rey. El pueblo es el verdadero soberano del Estado y no el rey. ¿Se dan cuenta? Y ahí, justamente, todo eso le hace pensar, reflexionar a la burguesía. Pues, por lo tanto, nuestra clave, chicos, acá, como tú ya estás viendo, será la clave A. ¿Correcto? Las arbitrariedades y los abusos del antiguo régimen y la acción de los filósofos y enciclopedistas. ¿Correcto?